Vamos a empezar con el siguiente panel, adaptación y mejorando los servicios. Modera Victoria Figueroa, coordinadora del área de tecnología del Comisionado para el Mercado de Tabaco. Victoria, cuando quieras empezamos. Agradecer a la FNMT la invitación a participar en las jornadas en las que estoy aprendiendo bastante y esperemos aportar algo en esta mesa, en estas jornadas de CERES. Vamos a hablar de la adaptación y la mejora de los servicios. En el momento actual, en el que estamos consolidando los servicios electrónicos dentro de las administraciones, como los servicios de autenticación y firma, procedimientos electrónicos, cita previa y receta electrónica en sanidad, registros civiles y firmas electrónicas en justicia, nos encontramos en un periodo en el que tenemos que adecuar nuestros sistemas a las modificaciones que exige la normativa vigente, como la Ley 3940, en la que estamos inmersos, seguir avanzando en el Esquema Nacional de Seguridad, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en el Reglamento General de Protección de Datos, así como en la Ley de Transparencia y sus reglamentos de desarrollo de todas las leyes que están por salir. Viéndonos inmersos en este proceso, estamos en la continua transformación digital de nuestros sistemas y organizaciones, como se ha venido hablando a lo largo de estas jornadas. Y, por otra parte, tenemos que tener en cuenta los nuevos ámbitos tecnológicos de los que hemos ido a hablar durante estas jornadas, como es el blockchain, la firma en la nube, la ciberseguridad, los sectores inteligentes, ciudades inteligentes, edificios, turismos, todo inteligente. ¿Son nuestros sistemas igual de inteligentes? Bueno, pues para conjugar todo esto y adaptar mejor los servicios, esto supone un importante reto para las organizaciones. Y para hablar de cómo estamos transformando las organizaciones, tenemos en esta mesa a representantes del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia y empresas privadas. Contamos en la mesa con José Luis Hernández Carrión, su director general de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, que nos va a hablar de identificación y firma electrónica como base para la disrupción digital de la justicia. José Luis es licenciado en informática de 2014, cuenta con una amplia experiencia en el sector de la tecnología, comenzó su trayectoria profesional en Alemania como desarrollador de aplicaciones de movilidad y continúa en Estados Unidos como consultor de negocio de sistemas. Ingresa en el Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información en la Administración del Estado en el año de 2009 y desde entonces está en el Ministerio de Justicia. Actualmente es el subdirector general de Nuevas Tecnologías de Justicia. José Luis, si quieres, empezamos con tu intervención. Bien, pues buenos días. Lo primero, agradecer a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la invitación a participar hoy aquí. Como siempre voy tan acelerado y estas presentaciones suelen ser tan cortas, si hablo muy poco me lo decís y hablo después un poco más, porque van a ser 5 minutos para no retrasarme. Gracias, Diego. Yo, cuando fui consciente de este cambio que hubo en 1900, ¿no? El 19 de febrero, cuando Francisco Silvela, después de enterarme de esto, yo me siento muy identificado con él, ¿no? En esta Real Orden, siendo él ministro el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros, como se llamaba entonces, oficializó el uso de la máquina de escribir en los escritos de todos los organismos de la administración del Estado. Esto fue una revolución impresionante. O sea, estuve investigando un poquito por ahí, noticias anexas de la época, y por lo visto aquello sí que fue una revolución, ¿no? Hoy lo llamamos disrupción porque parece que es más moderno y más tal, ¿no? Pero esto sí que fue una revolución. Aquello fue una gestión del cambio tremenda. Porque claro, la gente no estaba acostumbrada, ¿no? Fue el cambiar de todos los escritos a mano a la máquina de escribir, aquello fue, por lo visto, tremendo.
es prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, al menos en el ámbito en el que yo conozco bien, que es la Administración de Justicia. Estamos inmersos en todo ese proceso de transformación, estamos cambiando la tramitación de los órganos judiciales, de todos los procedimientos a electrónico, estamos consiguiendo que los jueces, los letrados, los fiscales firmen en electrónico, y ese cambio, esa revolución que estamos viviendo hoy en día, pues desde mi punto de vista tiene mucho que se asemeja a este momento de hace algo más de 100 años. Y es que a día de hoy, si nos fijamos en los últimos 50 o 60 años, cómo hemos ido evolucionando, y sobre todo en la última década, en la primera fotografía se ve un disco duro de 5 megas, un disco duro que podía almacenar un vídeo de 20 segundos. En el 2014, me queda en el 2014 porque fue la última foto que encontré que se parecía al 2005, ¿no? Con el dedo. Si hubiese encontrado otra este año, hubiese puesto otra. En este momento eran de 128 gigas, son 16 horas de vídeo. En 50 años hemos pasado de un disco duro que lo tenemos que meter en el container de un avión a meterlo en más pequeñito que la huella dactilar, ¿no? Y en el momento en el que estamos, pues nos encontramos ante una sociedad donde el 84% de la población es internauta. El 94% de los hogares están conectados a Internet. Y de todo eso, el 50% de la población en algún momento se relaciona digitalmente con la administración. Para distintos menesteres, consultar información, enviar formularios, etc. Pero ya sabemos que un 50% usa los servicios de administración electrónica para relacionarse en sus trámites del día a día. Y, por supuesto, los profesionales a los que poco a poco, algunos por iniciativa propia, otros por obligación legal, cada vez más estamos intentando que entren en esta sociedad de la información digital. Pero no podemos ser ajenos en ningún momento a lo que realmente el usuario necesita. Y esto no es nada nuevo, esto creo que es algo obvio para cualquiera de los asistentes en esta sala, pero sí que me parece realmente importante que no lo olvidemos ningún día, porque esta es la verdadera causa de los problemas que nos encontramos en las implantaciones que hacemos cuando transformamos, en nuestro caso, un juzgado a digital. Nos empeñamos en hacer unos buenos diseños, unas buenas aplicaciones, unas interfaces gráficas que la mayoría de las veces están diseñadas por los propios técnicos porque no hay nadie que les diga qué tienen que hacer, y entonces nos encontramos con situaciones como esta, donde el primer día que llegas allí, el usuario de la última sala, del último rincón, con el último ordenador te dice: ¿y cómo habéis hecho esto así? Si esto se tiene que hacer de otra manera. O sea, eso nos pasa todos los días. Es verdad que el ser humano pues tropieza una y otra vez en la misma piedra y seguiremos tropezando, pero sí que es importante, al menos nosotros intentamos allí en Justicia hacer el ejercicio diario de intentar pensar cómo lo ve el usuario más allá de cómo realmente lo vemos nosotros como ingenieros. ¿En qué momento estamos? Pues que la justicia digital ya es una realidad. La justicia digital no es el futuro, sino es el presente. Entonces, esto ha supuesto una revolución, es decir, una disrupción, que es como titular la presentación, por hacerla un poquito más cool, ¿no?, en los tiempos que corren, pero realmente es una revolución la que estamos viviendo. En este momento, todos los profesionales que trabajan con justicia, en mayor o en menor medida, ahora veremos algún dato, trabajan ya en electrónico, y por lo tanto estamos ante una justicia en la que a día de hoy podemos afirmar que está en el mundo digital. El 94% del territorio que gestiona el Ministerio de Justicia tramita íntegramente sus procedimientos en formato electrónico, sin imprimir. La teoría, luego hay alguno que se imprime sus cosas, ¿no?, para leérselas, eso no lo podemos evitar. Pero sí que la oficialidad del expediente electrónico está patente en todos los juzgados. El documento original es el firmado electrónicamente, es el que está en el sistema y se puede ver en el visor de expedientes. Algunos datos representativos con respecto a ayer, el ministro de Justicia adelantaba algún dato también en su intervención de los millones de comunicaciones que llevamos. Bueno, pues está siendo la verdad duro, pero se está consiguiendo. El SNET, si no recuerdo mal, ayer el ministro de Justicia hacía alguna referencia al SNET, llevamos más de 164 millones de mensajes intercambiados electrónicamente, con firma electrónica. Y en aquellos juzgados donde el SNET, en los juzgados, aunque trabajasen en papel, las comunicaciones con los profesionales sí se iban haciendo en electrónico.
Si nos centrásemos solo en los juzgados que ya tienen la justicia digital o el sistema que llamamos nosotros justicia digital, es un ecosistema de varias aplicaciones, nos encontramos con datos con que estos juzgados ya han notificado casi 18 millones de documentos a los profesionales con origen en un expediente judicial íntegramente electrónico. O, por ejemplo, han sido casi 4 millones de escritos los que se han presentado por parte de un profesional en original electrónico, con su firma electrónica, a un procedimiento que nació y vive exclusivamente en electrónico. Y si nos centramos un poquito en la temática de la casa que hoy nos acoge, hablamos centrándonos en la parte de firma electrónica, bueno, pues nos encontramos con una situación en la que para nosotros fue dura el empezar a ver cómo había muchos integrantes de los órganos judiciales, sobre todo del Poder Judicial, o jueces, fiscales, letrados, donde empezaban a poner de manifiesto que el ver aparecer su nombre completo, apellidos y DNI en una resolución donde van a encarcelar a un narcotraficante los próximos 30 años de su vida, de alguna manera no les terminaba de convencer. Eso de que estuviese el DNI, incluso el email, en algunos certificados de empleado público y tal. Entonces tuvimos que hacer una gestión muy rápida, en la que es de agradecer muchísimo al Ministerio de Hacienda, que nos ayudó en las gestiones, y a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que acudió a nuestro rescate enseguida, y entre todos conseguimos poner en marcha el certificado lo que hemos llamado certificado de personal al servicio de la Administración de Justicia. No deja de ser un certificado de seudónimo, tiene algunas especificidades, mezcla un poquito lo que sería el Reglamento 910 con la todavía en vigor Ley 59, precisamente para hacer que el certificado en sí fuese válido a día de hoy, pero que no hubiese que revocarlos con la derogación de la Ley 59 y la entrada en vigor de la aplicación ya directa del Reglamento Europeo. A día de hoy seguimos trabajando en la emisión de estos certificados, en la distribución al personal, a jueces, magistrados, fiscales, letrados, etcétera. De momento ya llevamos casi 1.200 certificados implantados. La gente pues lo está aceptando muy bien, porque ya lo que aparece ahí es un nombre y un cargo, que es lo que exige las leyes procesales, de que tú tienes derecho a saber el nombre de la persona y el cargo de quien ha resuelto algo contra ti o a favor de ti. También hubo un trabajo duro en la implantación de la política de firma del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. Como sabéis, la Administración de Justicia pues, tiene competencias transferidas en algunos de los territorios y, por lo tanto, lo que se crea en el 2013 es este comité. Es un comité técnico en el que todas las administraciones con competencias, más el Consejo de Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, nos juntamos para ponernos de acuerdo en las iniciativas y en el camino técnico que vamos a seguir adelante. Bueno, pues este fue uno de los principales retos de los últimos años, el ponernos de acuerdo en esa política de firma que está muy alineada con la de la AGE, como no podía ser de otra manera, y que conseguimos aprobar en diciembre de 2015. Y por último, uno de los grandes trabajos también que el Ministerio de Justicia tuvo que llevar a cabo y que a día de hoy podríamos dar como culminado, con algunos flecos por supuesto como siempre, fue el conseguir que más de 300.000 profesionales se relacionasen con los órganos judiciales utilizando un certificado electrónico. Además, un certificado electrónico que, como dice la ley 18/2011, tiene que ser un certificado electrónico cualificado. Bien, dos pinceladas con respecto al certificado de personal al servicio de la Administración de Justicia. Lo que ya hemos comentado, no incluye DNI, es un código que identifica al usuario de forma unívoca, un código interno, y lo emitimos en la misma tarjeta criptográfica que tienen para el certificado de empleado público o el certificado personal. Y lo que hemos comentado antes también, pues haciendo uso o con muy buen criterio y muy bien aconsejados tanto por la Fábrica como por el Ministerio de Hacienda para ver qué extensiones de ese certificado utilizar precisamente para asegurar la interoperabilidad con el resto de plataformas de la Administración General del Estado. A día de hoy, por ejemplo, una firma realizada con un certificado de este tipo se puede validar perfectamente en la plataforma de Valide de Administraciones Públicas. La política de firma también, una pincelada y una anécdota. La pincelada, sobre todo una de las principales preocupaciones que se palpaban en el ambiente cuando estuvimos redactando esta política, fue lo que se acuñó de forma informal la apariencia de buena firma. Es decir, que en algún sitio los usuarios pudiesen ver que efectivamente ese documento estaba firmado y que la firma era válida. El famoso tic verde que podemos ver
en los documentos firmados electrónicamente. Ese fue uno de los principales motivos de preocupación y que, bueno, pues en mayor o menor medida le dimos solución y a día de hoy con buena aceptación. La anécdota, pues que en diciembre de 2015 pusimos en marcha la política de firma, todas las administraciones nos pusimos de acuerdo en qué tipos de firma íbamos a utilizar y qué tipos de firma íbamos a intercambiar, y cuando ha llegado el momento de intercambiar, entonces nos damos cuenta que realmente no estamos siendo capaces, porque cada administración ha hecho uso de uno de los formatos de firma que se admiten en la política, y bueno, pues yo he cogido PADES, tú has cogido SADES, el otro ha cogido CADES, y ahora tenemos que intercambiar un documento. Yo no admito CADES. ¿Cómo que no admites CADES? Si estás en la política también tú. Bueno, pues la realidad está siendo esa, que el papel, pues como sabemos, lo aguanta todo, pero la realidad está siendo otra. Dos datos para que veamos el uso de la firma electrónica en el ámbito de la Administración de Justicia en la parte del territorio ministerio. Solo en 2018 hemos registrado 10 millones de firmas electrónicas, en enero de 2018. El día 4 de septiembre, que es el día que se inicia la vuelta de los profesionales y la actividad judicial después del descanso, del merecido descanso de agosto, el 4 de septiembre de 2017 se realizó 1,5 millones de firmas. Si lo dividiésemos por las 10 horas aproximadamente, que es cuando está el sistema activo, los profesionales mandando y recibiendo documentos con los órganos judiciales, nos salieron 125 firmas por segundo. Estas son las magnitudes que a día de hoy hacen uso de la firma electrónica en los servicios del Ministerio de Justicia. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando en otros sistemas, en otras integraciones, acercar la justicia mucho más al ciudadano. Estamos trabajando en el acceso al expediente, tanto para el ciudadano como para el profesional, hacer servicios móviles. Estamos pensando, trabajando en acercar a esa justicia, haciendo aplicaciones de movilidad que nos permitan intercambiar información de manera mucho más rápida y ágil con los profesionales, y en resumidas cuentas seguir interoperando con otras administraciones con las que tenemos mucho trabajo. Uno de los principales caminos que estamos recorriendo es precisamente la interoperabilidad con los organismos, con la parte más administrativa, para el envío de expedientes administrativos en formato electrónico, en formato ENI, a los órganos judiciales. Cuando un órgano judicial requiere un expediente administrativo para resolver sobre él, una vez que se agota esa vía administrativa, pues requiere al organismo origen ese expediente para judicializarlo e introducirlo dentro del expediente judicial que va a dar solución al problema. Pues bien, este camino también se puso en marcha, estaba previsto en la ley desde el 2011, pero no ha sido hasta hace cuestión de año y medio aproximadamente donde realmente esto coge impulso, se pone en marcha, y a día de hoy ya podemos decir que está teniendo también muchísima aceptación. Si no recuerdo mal los datos, son como 14.000 expedientes los que se han enviado ya en formato íntegramente electrónico ENI a los órganos judiciales, y estos se han gestionado también de formato electrónico por esos órganos judiciales. ¿Qué tenemos pensado? ¿Por dónde vamos a seguir? Bueno, uno de nuestros principales retos es la firma en la nube y en movilidad, por supuesto. Nos encontramos muchos problemas, como cualquiera de nosotros, con el tema de la tarjeta. Se me ha olvidado, ahora no me funciona, el applet, que también está ahora muy de moda, que ya no soportamos applets, que si tiene que ser una aplicación en cliente, etcétera. Bueno, todo esto ya estamos trabajando también con ello, estamos colaborando muchísimo también con la fábrica, en la que vuelvo a agradecer el apoyo que nos están prestando. Y es uno de nuestros principales retos a corto o medio plazo. Queremos ir a esa firma de movilidad, esa firma de certificados en HSM que nos permitan, con un segundo factor de autenticación, hacerle la vida al usuario mucho más sencilla. Como segunda línea de trabajo, estamos también trabajando con Hacienda para hacer un alineamiento tecnológico mucho más fuerte con ellos, desde el punto de vista tecnológico. Nos queremos acercar mucho más a @firma, autofirma como componente estándar para el usuario final, para que, bueno, pues que ese usuario final, también ese ciudadano, no tenga tampoco esos problemas de que si me relaciono con justicia me instalo una cosa, si me relaciono con Hacienda me instalo otra. Bueno, vamos a intentar hacer la vida más sencilla, y desde un punto de vista tecnológico estamos intentando alinearlos todo lo posible con ellos en el menor tiempo posible también. Y como tercer camino a corto y medio plazo, la firma manuscrita con tinta digital. Son muchas las ocasiones en las que un ciudadano tiene que firmar una declaración en un órgano judicial o tiene que hacer una PUDACTA,
y nos encontramos con que el juzgado tiene que imprimir el documento, lo firma de forma hológrafa ese ciudadano y eso se tiene que digitalizar y volver a incorporar al expediente. Nos encontramos con duplicidades de documento porque tienes un documento firmado por el letrado correspondiente, el electrónico, pero la firma del ciudadano está recogida con tinta y escaneada. Bueno, pues todo eso vamos a intentar ir a un modelo de firma manuscrita con tinta digital. Estamos viendo distintas opciones y tecnologías para incorporar esa firma también de forma nativa electrónica a los procedimientos judiciales. A futuro, creo que está muy de moda el blockchain de la justicia. Estamos también empezando a pensar en qué aplicación le podríamos dar, si realmente nos es útil, si no nos es útil. Ideas ya están empezando a salir, siempre hay alguien que tiene una idea para algo. Como dicen, hay un roto para un descosío, pues este es el caso, ¿no? Ya empiezan a surgir algunas ideas de por qué no las piezas de convicción. Las piezas de convicción que pueden ir de un registro policial a un juzgado, de ese juzgado a otro. Bueno, pues podría ser una de las cosas en las que estamos pensando a largo plazo. Y la firma vocal, también se ha empezado a oír sobre ella, utilizar la biometría de la voz para poder firmar electrónicamente, bueno, pues tampoco es descartable. De hecho, hemos empezado ya a trabajar, a hacer búsquedas en expedientes mediante voz y este sería uno de los siguientes pasos. Antes de que me saque Diego el cero rojo, muchas gracias por su atención y cualquier duda, pues a su disposición. Muchísimas gracias. Impresionantes los datos que has dado, sobre todo los 10 millones de firmas, ¿no? Y los 125 por segundo en el primer día que se puso en marcha. O sea, estáis totalmente digitalizados, que se diría. Bueno, pasamos a la ponencia Juan Fernando Muñoz. Juan Fernando Muñoz es su director de Tecnologías de la Información en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lleva en ese puesto desde el 2002, podríamos decir que te has hecho varias carreras de medicina en este tiempo, sin ser médico, porque es licenciado en informática, máster en ingeniería del conocimiento y es del Cuerpo de Tecnologías y Sistemas de Información desde 1994. Bueno, nos va a hablar de las TIC como elemento transformador y cohesionado en el sistema sanitario descentralizado. Pues muchas gracias, Victoria, muchas gracias a la fábrica. No sé si esto está casi... voy a coger la versión que me he traído de PowerPoint, que será un poquito más ágil. Y lo voy a necesitar porque voy a intentar condensar 15 años en 15 minutos y esto pues no va a ser sencillo, ¿no? Y lo voy a hacer un poco buscando hablar de la tecnología, pero no de mucha tecnología, sino como un elemento que nos ha permitido transformar y cohesionar un sistema sanitario como el español, que es un sistema complejo, grande, y desde un sitio como es un ministerio que no tiene ninguna competencia directa de gestión, con lo cual era un reto adicional, ¿no?, en todo ello. Voy a estructurar estos minutos hablando primero, preguntándonos el por qué. O sea, hablamos mucho de tecnología, pero muchas veces lo que primero tenemos que pensar es por qué o para qué queremos la tecnología, y yo creo que eso es fundamental si de verdad queremos llegar a transformar cualquier organización o cualquier sistema, ¿no? Dos pinceladas sobre el sistema nacional, algunos lo conoceréis más o menos, pero para darnos esa idea de tamaño y complejidad, y la necesidad de gobernar esa información dentro del Sistema Nacional de Salud y cómo se hizo, ¿no? Porque yo creo que lo más interesante es cómo hemos venido trabajando estos 15 años más que los resultados finales, cómo se ha estructurado, cuáles fueron los objetivos, la estrategia que se adoptó, la organización a través de la cual se hizo y finalmente la tecnología que lo habilitó para ir desarrollándolo, ¿no? Unas pinceladas de cada uno de 3 servicios esenciales que se han ido desarrollando, como estamos en este momento, y una última página de conclusiones, ¿no?, para ver un poco las lecciones que podemos haber aprendido en este camino, ¿no? En cuanto a para qué, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, he preferido traer esta infografía del último informe de sostenibilidad de la OCDE. Ya pido disculpas por anticipado porque voy a ir mezclando transparencias en inglés o en español. Es que no me ha dado tiempo a traducir y algunas de ellas prácticamente es imposible de traducir, ¿no?
Para mí la imagen de la derecha, aunque es un poquito antigua, me parece muy diciente, ¿no?, como se dice en Sudamérica. Ahí vemos la diferencia entre el crecimiento en el coste sanitario, en el coste que supone la sanidad, y respecto al incremento de productividad que se da en un país, medido a través del Producto Interior Bruto. El que se sale de márgenes es Estados Unidos, y España está en la parte medio-baja de esa gráfica, pero en cualquier caso lo que podemos ver es que el crecimiento del gasto es muy superior, en algunos casos extraordinariamente superior al crecimiento de productividad de cualquiera de los países de la OCDE. Y eso hace que no sea sostenible, porque si extrapolamos esa línea del tiempo, pues al final nos comeríamos todo con ese gasto sanitario, ¿no? Y esto es lo que nos pone de manifiesto la OCDE en estos estudios de sostenibilidad. Este es de 2015, pero básicamente identifica los elementos esenciales, o los drivers de ese problema. Por un lado, el envejecimiento de la población. En la Unión Europea, pues en 2050 el 40% tendrá más de 65 años. Tiene un fuerte impacto en los servicios sanitarios. Una persona de más de 65 años consume de media 8 veces más en farmacia que por debajo de esa edad. El 75% de los hiperfrecuentadores, entendiendo por tales aquellas personas que requieren 8 consultas al año, está por encima de 65 años. Si nos vamos a población sobreenvejecida, a partir de 80, pues el problema es aún mayor, ¿no? Por otro lado, tenemos también un incremento en las expectativas. Es decir, en cierta medida es un sistema que muere de éxito. En la medida que hemos cambiado los patrones de movilidad, de morbilidad, perdón, de las enfermedades, y hemos cronificado algunas enfermedades que eran crónicas y mortales, el propio sistema está generando una demanda futura y durante muchísimo tiempo, ¿no? Y por tanto también unas expectativas de todos nosotros que queremos que esa tecnología clínica, bien tecnología médica por aparatos dedicados a la parte clínica, como por moléculas en la parte de farmacia, vayan dando respuesta a todo ello. Esos dos factores y más el envejecimiento de la población hacen precisamente el gráfico que tenemos un poquito más arriba, ¿no? Y es la participación que veíamos allí hasta el año 2000, pues esta es hasta hoy y hasta el año 2060, cuál es la proyección, ¿no? Esa es la media de la OCDE. Como vemos, la proyección en 2060 de la media es el 14% de participación en el PIB. Esto solamente hay un país ahora mismo que lo sostenga y, por supuesto, necesita cambiarlo y ha hecho grandes esfuerzos para ello, que es Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos otro dato que también es muy importante y es la participación que tiene el gasto sanitario dentro del presupuesto público, ¿no? Entonces, en media está en torno al 15%, en España está en torno al 14,5%. O sea, somos un poquito más eficientes que la media de la OCDE, pero no andamos muy lejos. Y con tendencia a subir igualmente. Este es el porqué. Este es el porqué utilizamos la tecnología, puesto que tenemos que cambiar el modelo y hay un cierto acuerdo en cómo tenemos que cambiar el modelo y se reflejan estos tres ejes. Es decir, tenemos que hacer una continuidad en el cuidado y una integración de procesos y de información. Tenemos que contar, y que aunque no me guste especialmente la palabra, empoderar al ciudadano, ponerle en el centro de nuestro sistema y hacerle corresponsable de su salud. Y tenemos, por otro lado, que contar con los profesionales y ayudarles realmente en su trabajo. Hasta ahora, la mayor parte de las herramientas que le damos, lo único que hacemos es hacerles registrar información. Sin embargo, le damos poco apoyo en su trabajo. Y para hacer todo este cambio de modelo, realmente es esencial la tecnología. Y es por eso que hablamos de tecnología. Y hablamos de tecnología en un sistema sanitario que es un sistema grande. Ahí he puesto algunas cifras, no están absolutamente actualizadas, pero no cambian mucho. Tenemos que un 75% de los recursos, que un 25% de los recursos, un 20 y un 25% de los recursos que están en la primaria resuelve en torno al 85% de las consultas sanitarias. Es un sistema basado en la primaria, como agente dentro del sistema y protegiendo a aquellos elementos que son más importantes o más caros en el servicio sanitario, ¿no? Es muy distinto de un sistema sanitario como el de cajas que pueda tener Francia o Alemania. Es más parecido al sistema inglés o al sistema canadiense. Y si vemos por el otro lado, tenemos 4,2 millones de altas hospitalarias que requieren el 75% de nuestros recursos sanitarios.
especialmente nuestros profesionales, ¿no? Los 80.000 médicos, 128.000 enfermeras que están en la parte especializada. Es un sistema grande, pero además es un sistema muy descentralizado, donde cada comunidad autónoma tiene la absoluta competencia de la gestión clínica y de su organización. Y, sin embargo, tenemos la mala costumbre de movernos entre comunidades autónomas. Y esto tiene una fuerte influencia en la seguridad que tenemos a la hora de ser atendidos cuando estamos fuera de nuestro ámbito, ¿no? Y hemos pasado a través de este proceso en los últimos años, precisamente desde 2002, ¿no? Entonces, centrado en esto, tenemos un sistema que es muy grande y muy complejo, muy descentralizado, con muchos actores. ¿Qué ocurre si queremos gobernar algo en esa línea? Si no hacemos nada, si no ponemos ninguna idea común en todo ese sistema, al final podemos acabar en algo como lo que intenta ejemplificar esta viñeta, que es en el puente que une Malmö con Copenhague, ¿no? Si realmente queremos empezar a trabajar en eHealth, tenemos que hacer algo distinto de esto, tenemos que gobernar. Y esto es un poco lo que nos propusimos. ¿Cómo lo plasmamos? Intentando obtener unos objetivos comunes dentro del Consejo Interterritorial, esa especie de CTAG, pero en este caso a nivel de los consejeros de Sanidad y del ministro o ministra de Sanidad en este caso, ¿no? Poner una serie de objetivos centrados en esa modificación de modelo de los que hablábamos, que podíamos compartir todos los agentes del sistema y en los cuales todos pudiéramos estar de acuerdo. Es decir, ayudar a los profesionales, liberarles de trabajo administrativo para que su tiempo pudieran dedicarlo a la parte de mayor valor, evidentemente incrementar la seguridad del paciente reduciendo los errores en el uso de su información, bien porque no exista o bien porque pudiera ser incompleta o errónea, etcétera. Una vez que acordamos eso, tenemos que acordar cuál es la estrategia. Y la estrategia es sencilla, tenemos muchos silos de información en muchísimos sitios, tenemos que conectar todos estos silos entre organizaciones que a veces son la misma organización, a veces son distintas dentro del propio país, pero además tenemos que conectarlo con aquellos otros agentes que nos ayudan a trabajar en todo esto, los propios pacientes, pero también otras organizaciones a las cuales contratamos y que forman parte del sistema sanitario público nacional, que es en lo que yo me estoy centrando y que corresponde prácticamente al 80% de la sanidad en este país, ¿no? Y todo ello para cambiar un poco la visión. No tenemos que hacer aplicaciones, tenemos que hacer servicios integrados, tenemos que cambiar nuestra propia percepción de que trabajamos en una organización, sea la que sea el hospital, el centro de salud correspondiente, el servicio de la comunidad autónoma o el Ministerio de Sanidad. Tenemos que darnos cuenta de que trabajamos en una gran red. Y si no hacemos esto, si no hacemos esta reflexión y este cambio, es imposible gobernar esta información en ese sistema tan grande y tan complejo, ¿no? Pero además tenemos que dar un marco jurídico, algo en lo que podamos todos conveniar y poner unas mínimas reglas de juego para poder trabajar y hacer esa transformación que teníamos que hacer. En nuestro caso, esto empieza con un acuerdo del Consejo Interterritorial, con esos objetivos que planteábamos, más un acuerdo de Consejo de Ministros, más 17 convenios con cada una de las comunidades trilaterales, con la ayuda en su momento, Ministerio de Industria y demás nombres que ha ido teniendo, igual que nosotros, a lo largo del tiempo, trayendo fondos de Europa y dedicándolos a unos objetivos concretos. En este caso, 278 millones hasta el momento dedicados a la tecnología, a estos servicios que son la tarjeta sanitaria, la receta electrónica y la historia clínica interoperable, más algunos elementos adicionales como es cita previa por Internet, telemedicina y algo de formación, ¿no? Se han ido firmando sucesivos convenios entre los distintos ministerios a través de la sociedad pública Red.es, con la que hemos trabajado muy bien también, y con todas y cada una de las comunidades. Y ahora estamos preparando un nuevo convenio. Es importante tener un marco jurídico y es importante que haya un dinero que permita financiar aquellos elementos que no son de nadie, pero porque son de todos. Y en este caso ese nodo central, ese hub de información entre las distintas comunidades que nos permita crear esos servicios. Y ahí sí entra la tecnología. Una vez que tenemos todo esto, la tecnología es la que habilita realmente luego a poder hacer esto. Tuvimos la suerte en 2002 de empezar a trabajar en este tipo de arquitectura SOA. Lo más importante de todo esto, pues que fuéramos neutros, es decir, que aprovecháramos todo lo que allí habían hecho durante 25 años cada uno de los agentes del Sistema Nacional de Salud, especialmente las comunidades autónomas. Que les diéramos el mínimo dolor de cabeza, es decir, ellos ya tienen mucho trabajo y son los que realmente hacen el trabajo en el frente, como decimos nosotros,
Tenemos que hacer algo que les sea de poca complejidad y este sistema nos lo permite. Creamos un diccionario, creamos una serie de elementos con los cuales podemos trabajar con ellos sin que ellos tengan que tocar sus sistemas. Básicamente solo tienen que ponerse servicio de intercambio. Tenemos que ser flexibles. Habrá servicios que requieran una arquitectura y otros servicios que requieren otra, ¿no? La tarjeta requiere una base de datos centralizada, más o menos, y la historia no requiere que tengamos esa centralización de información. Pues tenemos que ser capaces de hacerlo, para eso está la tecnología. Tenemos que usar acuerdos y tenemos muchas reuniones para acordar y tenemos que usar estándares donde existan y donde no hay, los tenemos que hacer y llevarlos a los board para su aprobación, ¿no? Y, por supuesto, la seguridad. La seguridad es un elemento absolutamente crítico en todo esto. Hace que nosotros tengamos que ser certificados ISO 27000, tengamos que sufrir o experimentar o disfrutar de varias auditorías de seguridad externas todos los años, porque realmente lo que trabajamos es una cosa muy importante, es probablemente una de las informaciones más interesantes para los hackers en todo esto y desde luego supone la segunda fuente de ataques en el mundo ahora mismo, ¿no? Pinceladas sobre lo que hemos hecho. Bueno, pues este es nuestro particular sudoku en España sobre la identificación sanitaria, es decir, pues tenemos 17 tarjetas sanitarias. Algunas tienen chip, otras tienen foto, otras son de proximidad, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que además hay 7 modelos de datos diferentes. En cada uno de ellos, identificadores distintos, etc. Lo primero que teníamos que hacer era tener una identificación común. Para eso creamos una base de datos del Sistema Nacional de Salud, en la cual se integra toda esa información. Y se integra online desde el 2002. Es decir, cuando alguien se da de alta en un centro de salud, se da automáticamente de baja en el centro de salud donde antes cursaba. Automáticamente quiere decir que hay una mensajería que se va y finalmente se concilia todo eso, pero todo es automático. No quiero decir que sea en el mismo instante, porque la casuística aquí es enorme, pero sí que es automático y eso es muy importante. Esa base de datos se construye entre todos. Es una foto de dónde está cada persona en cada momento. Tiene un identificador nacional al que se linkan o unen todos los identificadores por los que ha transitado en su vida. Y es la base para poder hacer cualquier cosa dentro de este sistema. Y no fue fácil. Nos llevó unos años ponernos de acuerdo, crear ese diálogo, etc. Ahí tenemos una idea de por dónde fue cada una de las comunidades con las que conseguimos. ¿Dónde estamos en este momento? Cerrando el ciclo. Estamos incluyendo las mutualidades, a MUFACE, MUGEJU y ISFAS, dentro de este sistema. No es sencillo, es un modelo distinto. Hablábamos antes del Sistema Nacional de Salud como un sistema con un goalkeeper, que es la primaria. Bueno, pues eso no ocurre en las mutualidades y esto nos complica un poquito el modelo, pero yo creo que en unos meses tendremos cerrado ese ciclo y en esa base de datos tendrá también los datos de los mutualistas que usan sanidad privada igualmente. ¿Por qué hablamos de las TIC como elemento de transformación? Porque, y aquí traigo un ejemplo, en 2012 tuvimos, todos lo sabemos, pues algunos problemas, ¿no? Y a nosotros se nos pidió un reto que era, bueno, nos publicaba un Real Decreto Ley que tuve la suerte de poder leer 3 días antes de su publicación y en 3 meses teníamos que cambiar una cosa tonta, todo el sistema de aseguramiento de este país y cómo se hacía el copago farmacéutico, que pasaba de ser una cosa relativamente sencilla, entre uno estaba activo o jubilado y pagaba 0 o pagaba 40%, a ser una cosa bastante compleja, en donde aparecen datos del SEPE, del Servicio Público de Empleo, por parados de larga duración, de la policía respecto a la residencia legal, de las rentas de inserción social que dependen de las comunidades, de las 5 agencias tributarias que tenemos en este país, datos del INE, etc. Y eso, a los 3 meses, tenía que dar un numerito por el cual uno iba al médico, le prescribían, iba a todas las farmacias de este país, y sacaba una medicina con un coste absolutamente distinto. Bueno, esto se consiguió hacer, no dormimos mucho, se consiguió hacer con el trabajo de muchísima gente, especialmente de las comunidades autónomas, especialmente del INS, especialmente de todo el mundo que participó aquí, porque fue realmente duro. Y bueno, capacidad de transformación tiene, ¿no? Ahí se puede ver claramente, son datos publicados, la diferencia entre el coste en un mes y entonces el coste farmacéutico es bastante estacional, hay que compararlo con el año anterior, ¿no? Historia es un proyecto mucho más complejo. Esto no es una base de datos, aquí tenemos que intercambiar una serie de informaciones clínicas bastante estructuradas y la seguridad es fundamental. Si nos equivocamos, pues podemos generar un buen roto.
¿Cuál fue la estrategia siempre? Vamos a poner dinero en las comunidades, vamos a hacer que se desarrollen sus nodos de historia en cada uno de ellos, y mientras tanto vamos a hacer y diseñar un sistema. Esta tontería que ponemos aquí, estas tres frases que aparecen aquí, tardamos un año en acordarlos con todos los agentes del sistema. Fue el año mejor invertido de todos estos proyectos, porque ha permitido desarrollarlo entre todos y que no haya una prácticamente contestación sobre lo que queríamos hacer, que es lo más importante. ¿Y qué queríamos hacer? Pues darle a los profesionales, como decíamos, acceso al conjunto de datos e imágenes clínicas de un paciente cuando solicite asistencia médica. Y darle acceso a una cosa muy interesante, que es el concepto de historia clínica resumida, que es el conjunto mínimo de información que requiere un profesional cuando no es tu profesional. Y además lo queríamos hacer de una forma estructurada, de forma que pudiéramos traducirlo, pasarlo a otros países, crear ontologías clínicas sobre ello y trabajar luego de forma automatizada, solo sobre ese producto. ¿Y qué queríamos darle a los ciudadanos? Lo mismo, el acceso a sus datos, pero también, y aquí fue un problema de equilibrio, también con la Agencia Española de Protección de Datos, que nos ayudó muchísimo, pues queríamos darle la información a quién había accedido a sus datos. Y de hecho puede ver quién, desde qué servicio médico se ha accedido a su información clínica, y tiene la capacidad de decir que eso no debería haber sido así, puesto que no ha solicitado información. Y tiene la posibilidad de decidir qué información clínica, qué informes, perdón, no deben ser accesibles por otros médicos fuera de su comunidad autónoma. Y tiene el derecho a hacerlo porque a lo mejor no es relevante para aquello que quiera o porque quiere, porque realmente no necesita dar esa información a quien no le interese, ¿no? Eso lleva un contrapeso luego también, quiero decir, el profesional tiene que saber que hay información que se le está ocultando y puede establecer en su relación personal la confianza suficiente para que se la dé en ese momento. También tiene otra excepción, que es cuando uno tiene riesgo y urgencia vital, el profesional siempre puede acceder a toda la información. Y luego se le informará al ciudadano de que esa información ha sido accedida por ese profesional. Esto puede parecer sencillo, fue un año con todas las sociedades científicas, con la CLI, con la Agencia de Protección de Datos, etc. Técnicamente es un proyecto mucho más complejo, no voy a entrar aquí en ello, pero básicamente el Ministerio actúa de Google sanitario buscando esa información en cada uno de los repositorios de información clínica de las comunidades, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo? Tenemos 16 comunidades autónomas integradas, la última está en fases de pruebas ahora mismo, y yo diría, si todo va bien, que en unas semanas, quizás en un mes, estará incluida. Hay 180 millones de documentos clínicos disponibles, que corresponden al 78% de la población española y tienen un uso, como digo ahí, pues, de 3 millones de consultas, 30.000 por parte de los ciudadanos, ¿no? No se le ha dado mucha publicidad, con lo cual todavía no tiene un gran uso. Está previsto pasar, y está puesto así como condicionalidad dentro del FLA, ponerlo a través de carpeta de ciudadana, con lo cual yo creo que iremos rápido. La profundidad del sistema es enorme, no voy a meterme en ello. Hay muchos documentos y muchas cosas que hacer. En Europa también lo hemos hecho. Hicimos el pilotaje y España participó en todos los intercambios que se hicieron y ahora estamos convirtiendo ese piloto en un servicio. Esto va a llevar un tiempo. La parte legal es muy distinta. En Estados Unidos igual. De receta voy a hablar mínimamente, simplemente los datos. El esquema es exactamente el mismo. La situación a nivel de hoy es que el 99% de las recetas se hacen electrónicamente y el 90,1% se dispensan también electrónicamente, es decir, sin papel. He dejado unos datos en la presentación de noviembre de cómo estamos ahora mismo, de las comunidades que ya pueden interoperar, es decir, que puede ser prescrita una receta en un sitio y dispensada en la otra. Todavía me falta Madrid y mi padre no me lo perdona nunca porque no se puede ir de vacaciones fácilmente. Pero bueno, pronto estaremos. Es un proyecto complejo. He dejado unas fechas y las excepciones que tienen. Luego, si hay preguntas, puesto que ya voy pasado de tiempo, lo podemos ver. Estos son los centros de atención primaria, las farmacias, que corresponden al 52% de las farmacias. Ay, perdón, me he ido. Bien. España tiene más problemas, hemos hecho una segunda transformación, podía hablar de prevalencia de enfermedad crónica y hablando de lo que hemos hecho, pero puesto que ya voy fuera de tiempo, no lo voy a hacer. Si alguien tiene alguna duda de lo que estamos haciendo en patología crónica, que sería esa segunda transformación, lo hablamos luego en el coloquio para dejar tiempo a todo el mundo. ¿Qué me queda después de todo esto? Pues que después de 15 años y después de escalar muchas montañas,
hay muchas más que escalar, ¿no? Tenemos que hablar mucho de Big Data, tenemos que hablar mucho de blockchain, de muchas de las cosas que están hablándose en estas jornadas y que para mí me resultan muy interesantes, ¿no? Tanto en las conclusiones las dejo escritas, que todo el mundo las puede hacer, y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bueno, como en el caso anterior de justicia, impresionante los datos que nos das, impresionante los sistemas, impresionante la interoperabilidad. La verdad es que teníamos que tener muchos más foros como este para enterarnos qué hacen nuestros compañeros, porque bueno, pues es estupendo. Es una pena que ya hemos perdido el Technimap. Bueno, paso al último ponente, a Sarwan Narri, que es CEO de Pixelware, compañía especializada en contratación y licitación pública electrónica y que provee la plataforma de contratación electrónica más extendida del sector público. Él cuenta con una larga trayectoria en el sector tecnológico español y europeo y ha cursado sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid. Es ponente habitual en foros y congresos de contratación pública electrónica y miembro del grupo de trabajo Pre-Award de Open Pool. Sin más, paso a dar la palabra. También nos hablará de interoperabilidad y también y sobre todo de contratación electrónica dentro de la Administración. Muy bien, muchas gracias por la invitación y también por la asistencia por parte del público. Bien, voy a hablar de, como ha comentado Victoria en la introducción, de contratación pública electrónica, que es un servicio más. Lo voy a contar desde el punto de vista de las empresas, pero también en mucha coordinación con la administración pública, lógicamente. Bueno, el tema es de total actualidad. El momento en el que nos encontramos está muy vigente. Además, estamos a prácticamente un mes de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, la larguísima y esperadísima ley de contratos del sector público. 9 de marzo es un día así de estos señalados importantes y pues, desde luego para los que estamos en la industria pues muy esperado. Bien, esto ya viene de una larga historia también, viene de la directiva de 2014. La directiva de 2014 ha dado lugar a la transposición. La transposición se ha producido en noviembre del 2017 con un plazo de 4 meses para la entrada en vigor. ¿Qué supone esta entrada en vigor? Bueno, pues supone un punto de inflexión muy importante. Bueno, realmente hay muchísimos cambios. La nueva ley viene con unos cambios muy importantes en relación con la actividad de la contratación pública en general. Ha sido titulada, nombrada de entrada en su propia introducción como la ley de la transparencia y calidad-precio como principal objetivo. Yo le añado otra coletilla más. Yo creo que también, y es casi tan titular como el titular con el que viene la ley, es la ley de la apuesta decidida por los medios electrónicos. Y también la simplificación, aunque el texto de la ley es de los textos más complejos que hay, pero lo cierto es que el objetivo es la simplificación y deberíamos poder realmente llegar a conseguir esa simplificación cuando acabemos de entender bien y de interpretar bien y formarnos lo suficiente todos absolutamente en lo que realmente contiene todos los cambios que contiene el propio texto de ley. Bien, en cualquier caso, yo me voy a centrar muy brevemente, porque evidentemente el tiempo no me da, para hablar de las novedades que contiene la ley. Luego comentaré ligeramente cuál es la oferta de mi compañía y cuál es el planteamiento tecnológico que ofrecemos y procuraré reservar un poquito de tiempo para un tema que tiene también relación con nuestra oferta tecnológica, pero que me gustaría explicarlo con algo más de detenimiento, que es todo el tema de la interoperabilidad en el ámbito de la contratación pública electrónica. Parece un tema muy específico, muy tecnológico, pero es el siguiente paso y es lo que viene y explicaré por qué realmente esto es importante. Así que, bueno, pues en cuanto a realmente el impacto del tema de los medios electrónicos en la nueva ley, bueno, pues la principal cuestión clarísima es que la contratación será electrónica de extremo a extremo.
sin ninguna escapatoria. Desde el momento que la directiva ha introducido el concepto de la presentación electrónica de ofertas, lo que se llama en la directiva o en la nomenclatura de la Comisión de e-submission, en cuanto existe ya la obligatoriedad del e-submission, realmente el proceso es íntegramente electrónico. Eso es lo que realmente contiene la ley y esto se va a producir el 9 de marzo. Y es un cambio evidentemente importantísimo. Pero hay otros cambios. Toda la relación y la comunicación con las empresas también será electrónica. Además de notificaciones electrónicas, pero también en cualquier otra cuestión relacionadas con las subsanaciones, los requerimientos, los recursos, etcétera, etcétera. Bien, otro cambio muy importante es el cambio que contienen los nuevos perfiles de contratante o el impacto sobre el nuevo perfil o el perfil del contratante que realmente adquiere una importancia fundamental. En dos cuestiones. Uno, que el perfil del contratante debe depositarse, debe reflejarse mediante integración sistémica o de forma manual en la plataforma de contratación del sector público. Eso le acaba dando una importancia vital a la plataforma de contratación del sector público que se convierte en un elemento núcleo. Eso no es nuevo y realmente ya venía como una obligatoriedad de otras leyes como la ley de transparencia, la unidad de mercado, etcétera, pero en la nueva ley de contratos del sector público se establece que el contrato acabará siendo nulo de pleno derecho en caso de no ser publicado en la plataforma de contratación del sector público, lo cual es un cambio muy importante. Otra cuestión que afecta a los perfiles del contratante y también tienen que ver con las plataformas electrónicas es el hecho de la necesidad de publicar mucha más documentación a la que pertenece el expediente, como el informe de adjudicación y otra documentación que normalmente formaban parte del expediente, pero no existía una exigencia legal de publicarlas. Ahora sí existe esta exigencia y se deben publicar. Necesitarán adaptarse las plataformas y necesitará adaptarse hasta la propia plataforma de contratación del sector público, que ya veremos si llega a tiempo en este tema en el 9 de marzo. Pero en cualquier caso es una obligación legal y la iremos viendo poco a poco. Bien, el papel de los registros oficiales de licitadores, que son electrónicos por naturaleza, por lo tanto adquieren más importancia. Existen procedimientos en los que es obligatorio realmente registrarse para las empresas. El tema de registro de contratos del sector público por toda la cuestión de la transparencia, otro paso más. Y luego las disposiciones adicionales más técnicas, las 3 disposiciones adicionales, la 15ª, la 16ª y en parte la 17ª, que tienen que ver con las plataformas. Un tema llamativo, interesante y yo creo que positivo es que el asunto de los certificados digitales y el tipo de certificados que hay que utilizar en la contratación pública sale fuera de la ley y se pasa a una orden ministerial que debería ser publicada en breve. Realmente el texto actual contenía esa cuestión y eso ha dado lugar a muchos debates. Es un tema muy cambiante y no tiene mucho sentido que esté dentro del texto de ley y me parece mucho más lógico que esté en una orden ministerial aparte. Así que, bueno, pues esto es básicamente el resumen que contienen la ley de contratos, pero bueno, realmente dentro de la ley de contratos hay otras cuestiones que nos van a afectar y también tienen relación con las plataformas electrónicas. El objetivo de fomentar la negociación, va a haber más negociación y la innovación en los contratos, los requisitos de sostenibilidad y toda la exigencia de respecto al mercado de trabajo, con lo cual existe más documentación y más acreditación, el tema del apoyo a las pymes, hay cláusulas importantes en el apoyo a las pymes, el tema del DEUC, el documento europeo único de contratación, el ESPD en inglés, que también es otro paso muy importante, también es electrónico por naturaleza, toda la fase del seguimiento del contrato y la ejecución del contrato que adquiere una importancia superior y que realmente va a existir un control superior a toda esta fase. Esto era un hueco realmente importante y ahora esto se tiene que cubrir de alguna manera. Y toda la cadena de la subcontratación y todo lo que es la transparencia en la cadena de subcontratación, que también es una responsabilidad añadida que tiene la Administración Pública actualmente ahora, que va a tener con la nueva ley a partir de su aprobación. Así que, bueno, pues los cambios son importantes, son muy importantes. Hay otros cambios también enormes en los que, lógicamente, no voy a poder entrar.
Bien, como les decía, bueno, pues rápidamente hacer una introducción de la compañía para los que no nos conozcan. Pixelware lleva más de 20 años operando en el sector público. Estamos totalmente focalizados hacia la contratación pública electrónica. Es nuestra especialidad básicamente. Contamos con alianzas con las principales consultoras tecnológicas. También trabajamos directamente. Contamos con un equipo consultor bastante importante en la implantación de la contratación pública. Estamos en la mayoría de los grandes grupos de trabajo y pilotos a nivel europeo, y ahora contaré un poquito cuando hable del tema de la interoperabilidad. Nuestras plataformas realmente cubren todo el ciclo de la contratación pública desde el inicio a fin, desde la tramitación de expedientes de contratación de forma interna, la licitación electrónica junto con las empresas, la subasta electrónica, centrales de compras. Hemos puesto una serie de centrales de compras importantes en varias administraciones y grandes administraciones autonómicas. Y prestamos mucha atención a toda la cuestión de la integración y la comunicación con las terceras plataformas y también la interoperabilidad. Creemos que la integración con las plataformas estatales es importantísima porque la contratación pública no es una isla, es una parte del puzzle de la administración electrónica y no puede ser una isla para los usuarios y para la administración. Por lo tanto, realmente focalizamos mucho hacia la integración, sobre todo con la plataforma de contratación del sector público, con la que hemos sido un desarrollador activo en todo lo que es el sistema códice desde hace muchos años y seguimos actualizando continuamente a medida que se van produciendo cambios. @firma, lógicamente, ahora con los temas de clave, firma en la nube, etcétera, tema de Rolece para lo que son los registros de licitadores, etcétera. Todas estas plataformas que realmente van alrededor del entorno de la administración electrónica y que incumben a la contratación pública están dentro de nuestros objetivos. Estamos acreditados con las principales acreditaciones, tanto en ISOs como en Esquema Nacional de Seguridad necesarios para nuestra actividad. Contamos con un equipo consultor numeroso y que conoce realmente la actividad de la contratación pública y que conoce realmente lo que es la contratación pública electrónica. Contamos con un centro de soporte especializado en la atención a nuestros usuarios, clientes de la administración, pero también a las empresas licitadoras. Tenemos un horario bastante extendido y ayudamos realmente a que las ofertas lleguen a tiempo y se presenten, o que existan ahí cualquier aclaración de dudas o problemas técnicos que se puedan producir. Y bueno, pues básicamente este es el modelo. Y como les decía antes, pues también estamos invirtiendo realmente y estamos haciendo esfuerzos importantes en cuanto a al tema de la interoperabilidad. Interoperabilidad, ¿por qué? Porque fundamentalmente es lo que viene. Es un tema realmente quizás de momento que suena algo lejano, pero es el futuro próximo, es el futuro que vamos a encontrarnos en 2 o 3 años. Todo lo que se mueve alrededor de la contratación pública en la Comisión Europea y toda la inversión que se hace se está haciendo en el ámbito de la interoperabilidad. ¿Por qué? Porque es un rompecabezas para la Comisión. El escenario, facilísimo, 300.000 órganos de contratación a lo largo de los distintos países miembros y que manejan el 20% del PIB. El 20% del PIB europeo está en manos de esos 300.000 órganos de contratación. Por lo tanto, es un tema político, es un tema económico, es un tema mucho más allá de lo que es el tema puramente técnico, evidentemente. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que lo cierto es que el escenario del que veníamos, por un escenario bastante poco halagüeño, un poco triste en cierta forma. El mercado único de la contratación pública es un objetivo, ha sido un objetivo eterno de la Comisión, pero nunca se ha conseguido materializar. Las empresas europeas no salen fuera de las fronteras, no venden fuera de las fronteras. Y en cierta forma había cierta convicción que esto ocurría por todos los temas burocráticos y todo el tema del papeleo administrativo que suponía realmente
ir de un país a otro y entender los requisitos que supone el estar trabajando fuera de las fronteras, etc. Bien, así que había una esperanza, en cierta forma, de que cuando lleguen las plataformas electrónicas esas barreras se van a romper y que vamos a poder dar un paso más hacia lo que sería el mercado único de la contratación pública y además europeo electrónico. Bien, han empezado a llegar las plataformas, han empezado ligeramente a extenderse porque todavía son incipientes y se han empezado a hacer ciertos experimentos o ciertas pruebas. Y los primeros resultados han dado unas cifras bastante más decepcionantes que las cifras que teníamos en papel. Es decir, la experiencia para una empresa de un país europeo para licitar en otro país europeo es bastante más frustrante que la del papel y la del sobre actual. Los requisitos siguen siendo más o menos nacionales, siguen siendo bastante complejos, pero además se suma el tema de los certificados electrónicos. Hay países que no tienen directamente certificados o el enfoque es distinto, la identidad digital, etc. Por lo tanto, un escenario desastroso y realmente la esperanza o la promesa de la contratación pública electrónica para romper esas barreras pues ha sido bastante decepcionante. Bien, a partir de ahí ha empezado realmente a trabajar la Comisión y ha tenido muy claro que realmente lo que tiene que hacer es resolver esa problemática a nivel de interoperabilidad. ¿Cuáles son los vehículos? Y yo voy a poner los titulares para que se sepa un poquito qué es qué y quién es quién. Vamos a ver, la Comisión lleva ya muchos años trabajando en un proyecto que se llamaba PEPOL, que finalizó. PEPOL, cuando acabó un macroproyecto en el que realmente se ha diseñado toda la interoperabilidad teórica orientada a la contratación pública, PEPOL se pasó todo el resultado del trabajo de PEPOL a una asociación importante, muy influyente en la Comisión, que se llama OpenPEPOL. OpenPEPOL ha heredado el trabajo de PEPOL, pero realmente OpenPEPOL se ha preocupado muchísimo más de lo que es el post-award que lo que es el pre-award, es decir, la fase después de la adjudicación. ¿Y qué es la fase después de la adjudicación? Fundamentalmente, factura electrónica. Así que OpenPEPOL ha sido muy potente y muy activo y realmente ha tenido una red de nodos viva, incluso un modelo de negocio para las pasarelas de OpenPEPOL, etcétera, en cuanto a factura electrónica, pero OpenPEPOL ha tenido muy poca actividad en lo que es la fase de pre-award, cuando realmente eran sus orígenes, en cierta forma. Bien, en paralelo con este escenario ha surgido otro gran proyecto, y este sí que ha sido un proyecto piloto, por lo tanto, un gran piloto europeo, mucho más activo, mucho más cercano de la realidad, que ha ido a buscar la interoperabilidad. Ha ido a buscar la interoperabilidad en 4 áreas, una de ellas la contratación pública, otras salud, justicia, etc. Bien, eSense sí ha utilizado todo el resultado de trabajo de PEPOL, pero ha experimentado realmente con las plataformas y ha utilizado la red de pasarelas. Y bien, para no enrollarme, porque es muy largo y además ya me queda poco tiempo, realmente el concepto de eSense y lo que ha hecho eSense es desarrollar un mini lenguaje de contratación pública que permite que las empresas que quieran acceder a contratos de otros países accedan a través de las plataformas de su país de origen. Es decir, no tienen que ir a la plataforma de destino, sino trabajarán en la plataforma origen, prepararán la oferta sobre el expediente que está en la plataforma de destino y presentarán la oferta. Primero mostrarán interés, descargarán la información, toda esa información pasará por las pasarelas de OpenPEPOL, etcétera, y al final se presentan las ofertas en las plataformas origen. Bien, bueno, pues ese es el concepto realmente de eSense y ese es el concepto que se ha puesto en marcha, ese es el concepto que hemos desarrollado. Nosotros como compañía hemos formado parte de este piloto, hemos desarrollado estos casos de uso y los hemos ya ido incorporando. Bien, bueno, pues esto es lo que vendrá. Todavía está verde y está inmaduro, evidentemente, y todavía le quedará tiempo. Es un piloto, pero bueno, es una realidad. eSense ahora ha pasado a manos de OpenPEPOL, todo el trabajo se ha entregado a OpenPEPOL y OpenPEPOL adquiere importancia aquí en este tema. Otro tema, y con esto ya acabo, es el tema del ESPD, el Documento Europeo de Contratación. Otra promesa magnífica, pero ha resultado ser también
poco interoperable. Hay fallos en el formato 1.0, por lo tanto no hay interoperabilidad plena del ESPD. Ya hay una nueva versión que han generado los noruegos de 1.2 del ESPD y la Comisión ya está pensando y está ya preparando la versión 2.0, que va a ser muy distinta del ESPD, con una integración con ICERTIS, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues hay un panorama también bastante importante en cuanto al documento europeo de contratación, que es un documento muy importante y una simplificación enorme para las empresas. Y nada, poco más, acabo. Había traído algunos casos de éxito que quería mencionar aquí, pero están aquí en las carpetas que están entregadas al público. Simplemente señalar algunos de los últimos proyectos, grandes proyectos que hemos ido haciendo a lo largo del año pasado, en el 2017. Destaco el del Gobierno de Navarra porque son 600 organismos que están conectados a su plataforma de licitación electrónica, y no puedo no destacar, porque además es un proyecto de los más destacados en el sector público, el que estamos ejecutando aquí en esta casa, de la plataforma de licitación electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, un proyecto también bastante ambicioso, integrado con su SAP interno de tramitación de expedientes. Está en ejecución y bueno, espero que salga todo lo bien y al nivel de los estándares que marca aquí la casa, que son bastante altos. Así que poco más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Nos has hablado de la plataforma de los nuevos cambios de la ley de contratos, de las plataformas electrónicas de contratación que nos vienen y de la importancia a través de los números, que el 20% del PIB europeo está en los órganos de contratación, ¿no? También de los proyectos ISEN y de la importancia de la interoperabilidad, en este caso también, como en justicia y en sanidad, es muy importante y es algo que hay que tener en cuenta en todas las transformaciones de las organizaciones. Yo no sé si nos queda tiempo para alguna consulta. Me están diciendo que no. Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente mesa.